Y vámonos a Lucas capítulo 2. Tenemos la Navidad adelantada hoy. Lucas capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 1, voy a leer hasta el versículo 1, hasta el versículo 20. Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 20. Lucas nos va a hablar de esta Navidad. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Permítanme volver a leer este versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, porque el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os doy nuevas de gran gozo. Ese es nuestro tema en esta tarde. En el sermón pasado abordamos los versículos del 1 al 7. Allí nosotros vimos el nacimiento de Jesús el Señor. Y este nacimiento de Jesús el Señor, dijimos, revela el absoluto control de Dios sobre la historia, sobre los gobiernos del mundo y sobre los seres humanos. Nada, absolutamente nada, escapa del control de Dios. Mientras Augusto César, mientras Herodes y toda la gente en general
está ocupado en sus quehaceres, metido en sus tareas, el Señor obra de tal forma que lleva a cabo siempre sus propósitos redentores en su pueblo. Hay que también saber que cuando hablamos nosotros de la historia, estamos hablando de que es una historia de Dios. O también podemos decir que la historia de la que nosotros estamos hablando, también podemos llamarle providencia de Dios. Y la redención de Dios es un caso especial de la providencia de Dios. De hecho, podemos decir que la redención de Dios es la parte central, medular de la providencia de Dios. Pero, ¿qué es la providencia de Dios? Ya dijimos, es historia. ¿Y cómo debemos entender esta providencia de Dios? Miren, cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos diciendo que Dios tiene que ver con el control y la preservación, la dirección de toda la creación. Él es quien preserva, Él es quien direcciona, Él es quien controla todo este mundo. Es el continuo ejercicio del poder divino por el cual el Señor Dios preserva toda su creación. Él la sostiene, Él opera todo lo que sucede en este mundo y dirige todas las cosas para realizar su propósito. Eso es providencia de Dios. Y esta providencia de Dios, podemos notar por lo menos 4 aspectos que son importantes también en nuestra vida personal o como comunidad. Por ejemplo, lo primero es que Dios participa activamente en todos los asuntos del mundo, en todas las cosas que aquí ocurren. Las leyes que nosotros llamamos como leyes de la naturaleza, realmente Dios los hizo. Por usarlo en términos de metáfora, son los hábitos de Dios. Desde nuestra perspectiva aquí en la tierra, que sabemos que la tierra está girando y que es como redonda, pero desde nuestra perspectiva aquí, nosotros vemos que el sol sale de un lugar y se oculta. Y sabemos que llegado a las 8 de la noche ya oscureció. Y sabemos también que alrededor de las 6 de la mañana ya salió el sol. Pues ese ciclo, ese hábito, por decirlo de esta forma, es el Señor quien los procedimientos usuales y las leyes que ha colocado, que no son leyes eternas, es Dios quien las sustenta, es Dios quien sostiene. Y estas leyes y este mundo no es Dios, no es idéntico Dios al mundo, pero es en este mundo que nosotros vemos, del aire que nosotros podemos experimentar, del sol, de la lluvia y aún de las cosas horribles que nosotros miramos, es en este mundo que Dios se manifiesta, Dios está presente. La dificultad que vemos en el mundo entonces es por causa del pecado. Otro aspecto de su providencia es que Dios preserva su creación. Todo pertenece a Dios, todo es de Dios, todas las cosas son sostenidas por Dios, y esto es nuestro consuelo, porque aunque escuchemos, por ejemplo, que el calentamiento global y cosas por el estilo, Dios está sosteniendo su creación. El ser humano es un depredador completo que destruye la creación de Dios, pero a pesar de eso, tenemos la promesa de que el Señor sostiene esta creación. Ese es nuestro consuelo. Un tercer aspecto es que Dios, en su providencia, nosotros podemos observar 2 cosas. Uno que se llama cooperación y otro que se llama concurrencia. La cooperación tiene que ver con los seres que tienen voluntad, los seres que tienen decisión, y con esa soberanía limitada que el Señor nos ha dado, el ser humano como imagen de Dios coopera con las cosas que Dios está haciendo. Y a veces no nos damos cuenta. Pero la concurrencia es más mecánico. Y esto tiene que ver con los animales.
El instinto de los animales, cuando un tigre atrapa a su presa, cuando una hormiga está actuando como lo hacen por instinto, y de esta manera vemos que cumplen los propósitos de Dios. El Señor está controlando todo. Y finalmente tenemos el gobierno divino de Dios. Y esto también es sublime para nosotros, porque cuando vemos bajo esta dimensión la providencia de Dios, vemos que Él activamente participa en los asuntos en el mundo, que las cosas que nosotros vemos que ocurren, que parecían tan natural para nosotros, y que es tan natural que hemos perdido de vista estas cosas tan sencillas, nos olvidamos que es Dios quien las sostiene. La lluvia, el sol, todas estas cosas, el cantar de los pájaros, el cantar de los grillos, todo eso el Señor lo sostiene. Nos olvidamos a veces por este mundo lleno de pecado, que Él es quien sostiene todas las cosas, que le pertenecen a Él, que lo que nosotros poseemos, incluso nuestros propios cuerpos, es de Dios. El problema está en cómo estamos usando las cosas que el Señor nos dio. Y también nos olvidamos que como seres creados a la imagen y semejanza de Dios, también cooperamos para cumplir sus propósitos en esa soberanía limitada. Las circunstancias que nosotros pasamos, donde el Señor nos ha colocado, reaccionamos a ellos. ¿Lo hacemos conforme a su voluntad o simplemente rechazamos a Dios? Y nos olvidamos que el Señor está en completo control de todo. En el último sermón enfatizamos mucho acerca de eso, de que Dios controla todo, absolutamente todo. Hoy vamos a exponer las nuevas de gran gozo, como dice aquí el versículo 10. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. O en otras palabras, el evangelio de Dios. Y estas buenas de gran gozo o evangelio nos van a enseñar tres cosas en este pasaje que hemos leído del versículo 8 hasta el versículo 20. Hay tres cosas allí que nosotros debemos tener presentes. Lo primero es el tiempo del nacimiento de Cristo, la historicidad de la venida de Cristo. Vamos a hablar de esto. Y Lucas, como un experto historiador, lo registra. Y no es casual que el versículo 8, que leí 2 veces, lo plasme allí. Hablaremos de esto en breve. Lo segundo que nos va a mostrar de estas buenas noticias es la gloria de Dios. El Señor mismo visitando a su creación. Y en tercer lugar vamos a ver nuestra actitud ante este hecho que aquí nosotros encontramos como buenas de gran gozo ante el Evangelio. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nosotros miramos esto a la luz de las Escrituras? Dicho esto, veamos estas tres cosas. Veamos el tiempo del nacimiento de Cristo o la historicidad de la llegada, la visita de Cristo. Vean el versículo 8 cómo empieza. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando leemos estos versículos, o este versículo en especial, generalmente solamente pensamos en ciertas ovejitas que están allí y ciertos pastorcitos, incluso en algunos lugares que hacen representaciones sobre esto, suelen hacerlo de esta forma, de esta manera. A veces cuando hacemos eso lo hacemos, creo yo, lo hacemos por ignorancia, o a veces por una cuestión más sentimentalista nada más. Pero este versículo que está aquí, el versículo 8, es de suma importancia
para nosotros, para hablar de la historicidad de la llegada de Cristo. Es una forma en que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, pedagógicamente nos está recordando, en cierto modo, que así como hubo un silencio con Zacarías, ustedes recuerdan, ya hablamos de eso, Zacarías quedó mudo, que así también como hubo un ocultamiento de Elizabeth, porque se recluyó allí en su casa, y esto se rompió cuando nació Juan y todos se enteraron. Del mismo modo, Lucas aquí en este versículo nos va a decir que no se puede callar, que no se puede ocultar, que no se puede esconder la llegada del Mesías. No lo podemos hacer. Y en este versículo 8, Lucas lo registra. De ahí está su importancia. Porque nosotros tenemos que leer este versículo 8 en su contexto. Y nosotros, cuando leemos en su contexto, podemos entender la importancia de este versículo 8. Aunque déjenme decirles que sí hay personas que lo han ocultado. Que sí hay personas que este versículo 8 prefieren hablar simplemente como un momento sentimental donde hay ovejitas y hay pastores. Pero tiene importancia teológica este versículo 8 aquí registrado. Los judíos incrédulos prefieren ocultarlo. Déjenme hablarle un poco de la tradición judía de aquella época. Para los judíos era, para los que son creyentes, ¿no? Para los que no lo son, sigue siendo un hecho de que el Mesías había de nacer en Belén. Él va a llegar en Belén. Era una convicción en aquella época. En aquella época era una convicción de que el Mesías vendría de Belén. Así era su convicción. Y también este hecho estaba fundado en una creencia de que el Mesías, el rey, se va a revelar desde un lugar que se le conoce como Migdal Eder. Así se le conoce, Migdal Eder. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? La traducción al español es la torre del ganado. La idea es que desde allí se iba a manifestar el Mesías. De allí saldría, allí todos podrían ver al Mesías. Este Migdal Eder no es una torre de vigilia o no es la torre de vigilia para los ganados que estaban allí pastando por los yermos. No en ese sentido. No era en esa torre donde se subían para vigilar hasta dónde estaban los ganados, hasta dónde podían llegar hasta sus límites. No. Ese lugar, Migdal Eder, era donde estaban los ganados, sí, pero cerca de una ciudad, cerca de la ciudad de Jerusalén. Allí se encontraba este lugar. Y según algunas tradiciones de los judíos, estos ganados que pastaban allí estaban destinados completamente al sacrificio del templo. Los estaban criando para eso, los estaban cuidando para eso. Y los pastores que velaban ese campo no eran pastores ordinarios. Estos pastores estaban bajo el bando del rabinismo o de los rabinos. Era un negocio, en cierto modo, que había. Y se habían colocado leyes en aquella época también muy estrictas acerca de esto. A tal punto que estos ganados pastaban allí durante todo el año en Migdal Eder. Allí pastaban. Y en esa creencia, tradición que había entre los judíos, estos ganados se encontraban incluso 30 días antes de la Pascua, porque servía para eso, para el sacrificio. Así captaba la tradición judía de esta forma vaga, digámoslo de esta manera, la llegada del Mesías. En ese lugar
vendría el Redentor, el Mesías, el Migdal Eder, donde los pastores de los rabinos velaban estos ganados cerca del templo de Jerusalén. Así, mientras los pastores, dice Lucas, velaban por sus ganados, destinados al servicio de los sacrificios, en ese mismo lugar donde tenían la creencia los judíos, es en ese mismo lugar donde tienen esta revelación. Como tradición que tenían, vean entonces que se les revela a ellos primeramente. Y hay un judío que se convirtió al cristianismo y que escribió también muchos buenos y gruesos volúmenes de la tradición judía, que se llama Alfred Enderchein, este hombre que comenta también, dice que este lugar, que era parte del conocimiento de los judíos, él se atreve a decir que exactamente este evento tuvo lugar el diciembre 25 de aquella época. Y dice él, este rabino, que fue encubierto por los judíos según una evidencia que él presenta, que se le conoce como los rollos del ayuno. Los judíos tenían esta tradición, los rollos del ayuno. Él dice, en el noveno de Tebet, y cito, está marcado como el día del ayuno, y no se especifica la razón, dice este hombre cristiano, judío convertido cristiano. Sin embargo, dice, los cronistas judíos han fijado ese día como el nacimiento de Cristo. Y es notable que entre los años 500 y 816 después de Cristo, cayó no menos de 12 veces en el noveno de Tebet. Si el noveno de Tebet, o 25 de diciembre, es considerado como el nacimiento del Mesías, se entiende, dice, de su encubrimiento, ocultamiento. Por eso decía que la fecha del nacimiento de Jesús y el Mesías lo conocen los judíos, lo saben de la historicidad de la llegada del Mesías, pero lo han encubierto. Pero independientemente de esto, el versículo 8, entonces, notamos aquí que Lucas verdaderamente investigó acerca de este hecho real de la llegada de Jesús, de la historicidad de la venida de Cristo, de que Dios cumple su palabra al enviar al Redentor del mundo, que quitará el pecado de su pueblo y que por esa obra magnífica que Él hizo, nosotros estamos aquí reunidos para darle gloria. Vemos entonces que la llegada del Mesías, notamos entonces que en verdad Cristo nació históricamente. Él es el Hijo de Dios. Él vino. Y también nos confirma lo que nosotros creemos, que la Biblia es inspirada y que este simple versículo que aquí nosotros tenemos es la confirmación histórica de esa llegada del Mesías. Él viene en el tiempo que Dios había establecido. Allí está la historicidad de la venida del Mesías. Pero no termina allí el texto. Versículo 9 dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron temor. Lo segundo que nos va a enseñar este pasaje es la gloria de Dios. Los pastores entonces, que estaban asociados con los rabinos, que cuidaban estos ganados para el sacrificio, en ese tiempo, en esa época, que anhelaban y que tenían en mente como convicción de la venida del Mesías, tenían entonces que Él vendría allí. Llegó ese anuncio tan demorado e impensablemente que para ellos tal vez no iba a llegar. Un ángel, dice el texto, se presentó
ante los ojos de estos pastores. Mientras, dice, la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron temor. Eso es lo que menciona el texto. ¿Qué es la gloria de Dios? Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Quiere decir que ver un pájaro, que escuchar su canto, que ver una hormiga, que saber que las nubes se ponen gris cuando va a haber lluvia, que hay calor, todo eso anuncia la gloria de Dios. Es la presencia visible de Dios. Nosotros podemos ver allí a Dios, porque Él dejó allí sabiduría, Él dejó allí conocimiento, Él dejó allí poder. Si nos asomamos ante una barranca y ver lo profundo, vemos allí inmensidad que nos recuerda que Dios es inmenso. Cuando alguien va al mar y ve que es profundo, podemos hablar de la profundidad también de Dios. Insondables son sus caminos y sus pensamientos. Eso tiene que ver con la gloria de Dios. Pero también tiene que ver esta gloria de Dios con los hechos que ocurrieron con el pueblo de Dios. Ustedes recordarán, por ejemplo, que Israel recibió el maná del cielo. Ellos manifestaron este portento de Dios. En el pacto, en el Sinaí, también vieron la gloria de Dios. El profeta Isaías, con su mensaje, también habla de la gloria de Dios cuando menciona acerca de la restauración del pueblo de Israel. Habacuc también habla de la gloria de Dios como el final de todo. Pero también encontramos en la Biblia que la gloria de Dios se relaciona con el templo y el tabernáculo. Cuando Moisés terminó de edificar el tabernáculo, termina el Éxodo diciendo que la gloria de Dios descendió. Cuando Salomón estaba orando por el templo, la gloria de Dios llegó. ¿Y saben qué es lo más sorprendente de lo que Lucas nos está diciendo aquí? Que esa gloria no aparece en el templo cerquita, allí en Jerusalén. No aparece, sino que se manifiesta en un campo abierto, donde están estos pastores que vigilaban fielmente las ovejas, el ganado. Cumpliendo de esta manera esa convicción y esa expectativa de dónde vendría el Redentor. El ángel les da las buenas noticias, les da el evangelio. La aparición del ángel entonces aquí no es con juicio, no es para traer juicio. También nos recuerda estos hechos del Antiguo Testamento, el ángel de Dios trayendo juicio para los egipcios. Aquí, este ángel del Señor es un mensajero de la salvación. Y de hecho, la palabra que se usa allí por Lucas es la palabra evangelio en griego. Y la palabra evangelio se usaba para dar las buenas noticias del nuevo emperador que estaba subiendo al trono. Y aquí es tomado por Lucas para hablarnos de que el Rey de Reyes llega a este mundo y que Él es el Rey. Y ahora usamos la palabra evangelio para hablar de la historia de Cristo como nuestro Redentor. Y en el mensaje, en el anuncio, hay un énfasis. Ellos dicen, hoy. Este énfasis lo encontramos en todo Lucas. Y Lucas escribe de esta manera para recordarnos que las promesas del Antiguo Testamento se están cumpliendo, se están llevando a cabo en esta historia. La gloria de Dios entonces se hace presente. Y nos dice aquí que este mensaje que se está dando tiene lugar en la ciudad de David. Identifican entonces a Jerusalén, pero Belén aquí es identificado como el lugar íntimo del rey David. El mensajero identifica al rey y él dice que este cuerno de salvación del que habló
Zacarías en el versículo 69 del capítulo 1, no es otro que Jesús, el Salvador, que se encuentra envuelto en pañales. Él es entonces el Salvador. Este Salvador, dice, es Cristo el Señor, el Mesías esperado. Y que se mencione aquí la palabra Cristo el Señor es recordando entonces la convicción que tenían los judíos en aquella época. El Mesías esperado llega y es aplicado aquí a Jesús de Nazaret. Y que esa gloria que aparece allí es recordarnos que Dios está con su pueblo, que algo extraordinario está haciendo. La multitud, dice el texto del versículo 13 hasta el versículo 14, una multitud de huestes celestiales llegaron después de que se dio este anuncio. El término que se usa allí como huestes celestiales se da en un contexto de milicia, de guerra. Pero aquí el ejército celestial viene para dar buenas noticias de paz y dar gloria a Dios. Toda esta proclamación que ellos hacen es una proclamación hablada por Dios en el Antiguo Testamento, que se viene a cumplir. Todo el ejército celestial entonces viene a proclamar este evento divino. Es verdadero. Hablan del shalom de Dios. Lucas deja claro que Dios es la única fuente de paz para la humanidad. Que el ser humano no puede encontrar paz verdadera por sus propias fuerzas. No lo puede encontrar por su dinero, no lo puede encontrar con su propia felicidad, no lo puede encontrar por su salud, no lo puede encontrar en la política, no lo puede encontrar en ninguna otra parte. Solamente Dios, dice Lucas, es el autor de verdadera paz. El texto dice allí, el texto celebra esta paz cuando menciona gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el versículo 14. Y aquí se está manifestando la gracia de Dios. Y es esta gracia que se celebra. La buena voluntad de Dios no se gana. La buena voluntad de Dios para con los hombres no es por lo que los hombres hagan algo. No, no se gana. Sino que esta buena voluntad de Dios es una actitud exclusiva de Dios. Dios ha escogido soberanamente mostrar su voluntad buena para con su pueblo. De allí que su pueblo, cuando capta esa buena voluntad de Dios, puede celebrar la gracia de Dios. Dios es bueno. Dios muestra su voluntad. Y este acto, evento significativo de que el Mesías viene, allí está el Señor mostrando esta buena voluntad para con su pueblo. Y cuando se entiende y se comprende lo que está ocurriendo, hay reacciones de los creyentes. Y hay reacciones también equivocadas de aquellos que rechazan a Dios. Por eso pasemos a lo tercero. Cuando vemos esta gloria de Dios, este cumplimiento de la promesa, hay actitudes que se dan ante nuestro Dios. Pueden ser actitudes positivas o pueden ser actitudes negativas. Noten, los pastores no se quedaron allí, dice el texto, sino que ahora son movidos por el mensaje de Dios, por lo que escucharon, para ver este hecho milagroso. Y noten que los ángeles no le dijeron, mira, en tal dirección, en tal fecha, a la vuelta de la esquina, a 2 cuadras, allí está, ahí lo van a encontrar. No dice eso el texto. Les dieron un mensaje, les dieron una señal, y ellos se pararon y fueron a ver. En el texto de este evento de Cristo, encontramos 3 reacciones sobre lo que está sucediendo aquí. El primero, los pastores van y ven todo lo que está
sucediendo. Ellos ven y con su llegada, hablan de lo que el mensaje que recibieron. Se dan cuenta que es verdad, que el evento histórico de la llegada de Cristo es real. Dan testimonio de ellos. Lo segundo es que los pastores se lo cuentan a los demás. Hablan de este hecho. Dice el texto allí que muchos entonces se enteraron. Muy posiblemente, como veremos en los siguientes versículos, Simeón, Ana, escucharon también de esto que los pastores estaban difundiendo en aquel momento. Y hubo reacciones también. Uno fue al templo, los dos estaban allí. Y vamos a hablar de eso más tarde. Y tercero, la tercera reacción, lo encontramos con María, que guardaba todas estas cosas, dice el texto, en su corazón. Lo estaba guardando. Los pastores entonces, cuando llegan, confiesan que es el Señor a través de su mensajero lleno de gloria que les comunica lo que está sucediendo. El mensajero les interpreta esa circunstancia. El mensajero le interpreta a estos pastores el momento histórico, el hecho histórico que ellos están pasando, porque ellos no lo entendieron hasta que el ángel se los dijo. Ellos no recibieron la dirección, sino la señal, y prontamente buscaron, no para creer acerca del hecho, sino porque ya creían que la convicción que tenían de la llegada del Mesías en este lugar donde estaban las ovejas, los ganados, se cumple. Corren para ver al Salvador. Y la Biblia nos dice que María guardaba todas estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que ella estaba atesorando todo lo que estaba escuchando. Estaba intentando colocar todas las piezas en su lugar, por así decirlo. Y ella estaba imaginando todo lo que estaba aconteciendo para tener todo el panorama completo. Noten entonces que la espiritualidad nuestra también implica una actitud intelectual de razonamiento moral. Lo implica. Ella, es decir, María, es como aquellos que escuchan la palabra de Dios, que la retienen, que meditan, que perseveran en la palabra de Dios y que producen fruto al 100%. Ella creía y confirmaba el primer anuncio que había tenido. Esto contrasta con aquellos que solamente se maravillaban. Como dice el texto, habían otros que se maravillaban. Esto también pasa en nuestra realidad. Escuchar de la palabra de Dios nos hace tener esta actitud entonces de querer indagar, conocer. El evento histórico ha ocurrido. Los pastores fueron y se dieron cuenta. Nosotros tenemos las escrituras. Hay que correr hacia las escrituras, leer lo que dicen las escrituras, hacerlo porque creemos en el Señor. Atesorar en nuestro corazón, cultivar lo que el Señor dice, profundizar en ello y dar fruto en nuestras vidas de que somos hijos de Dios, de que mostramos que somos creyentes en este mundo, de que cualquiera que nos viera, donde quiera que nosotros estemos, pueden decir, como que es un creyente esta persona porque actúa, se mueve y habla de esta forma. Esto debe contrastar con aquellos que solamente se maravillan, con aquellos que simple por una efervescencia de alguna expectación que vieron, quedaron fascinados, maravillados, pero nunca más se volvieron a mencionar de ellos. El creyente entonces, cuando escucha la verdad de Dios, medita en ello, da fruto en ello. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos celebrando la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nosotros estamos celebrando este evento histórico que aconteció hace muchos años, que es real y que Lucas nos deja aquí en la cotidianidad de nuestra vida? ¿Cuáles son los frutos que nosotros manifestamos
cuando entendemos y vemos la gloria de Dios en toda la creación, cómo nosotros vivimos en este mundo, cómo nosotros obedecemos lo que Dios dice sobre la gracia, sobre el evangelio, para darnos paz en nosotros. Tal vez esa sea la dificultad que tenemos como creyentes, porque decimos ser creyentes, estamos maravillados, pero no tenemos paz. Llega alguna dificultad en la vida y pareciera que el mundo se derrumba, pareciera que se abre la tierra y somos tragados por ella, buscando dónde nosotros encontrar paz. Movemos cielo y tierra y mar, cruzando muchas cosas con dinero y con fuerza, y no encontramos paz. ¿Cómo es la actitud que nosotros tenemos en este mundo? Hay reacciones ante la gracia de nuestro Dios. Reaccionamos verdaderamente para conocer más de su gracia en su palabra, atesorando, cultivando en nuestro corazón esta gracia de Dios para seguir creciendo y produciendo frutos que muestren que nosotros somos creyentes, o simplemente decimos, qué maravilla, qué hermoso, vamos, pasó, suficiente. Ya. Como cuando vemos, por ejemplo, un amanecer, quedamos maravillados. Pero después dice, pues, ya como que cansa, ¿no? Cada mañana levantarnos, ya lo disfruté, ya pasó. Tal vez sea esa la razón del por qué nosotros como creyentes perdemos de vista las grandes maravillas que el Señor ha hecho y que cada día nosotros podemos disfrutar de ellas, por pequeñas e insignificantes que sean. El Señor nació y Él es nuestra paz. Y como Lucas dice aquí, Él, Cristo, son las nuevas de gran gozo. ¿No encuentras paz? En Cristo hay paz. ¿No encuentras gozo? En Él hay gozo. ¿No encuentras reposo? En Él hay reposo, hay descanso. Mira que vino a nacer y es la buena voluntad de Dios que causó esto. No nosotros, es la gracia de Dios que hoy tenemos paz. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Escudriñar tu palabra, leer las escrituras, nos llena de gozo, Señor. Sabemos, Padre, que podemos estar pasando por problemas, adversidades, dificultades, incluso, Señor, que nos corran de casa. Pero tú eres fiel. Podemos descansar en ti, porque aún en medio de esa adversidad podemos ver que tú estás en control de todo. Podemos tal vez estar enfermos o sin recursos, pero tú eres fiel, Señor, porque podemos disfrutar cada detalle que tú haces de esta creación, mirando que nosotros tenemos un evangelio seguro y fuerte. Bendice a tu pueblo que está presente y a todos nuestros hermanos que han escuchado también. Gracias, Padre, porque nos permites este tiempo, este momento de reunirnos como familia para celebrar tu gracia. Oramos bajo esa esperanza y convicción, Señor. En Jesús lo hacemos, en ese hombre que aquí, que nos muestra Lucas, nació envuelto en pañales, pero que vendrá, no como un niño, sino que vendrá como un rey de reyes y señor de señores, a instaurar su reino de paz con nosotros. En Él oramos